Bienvenidos a Equipando Podcast, cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Equipando Podcast. Y este es el episodio número 5. Y tenemos a un invitado especial. Él es un pastor ordenado, reverendo de la Alianza Cristiana y Misionera del Distrito Hispano del Este. Lo conozco hace un par de años, un plantador de iglesias, también muy activo en el ministerio y en diferentes áreas. Así que él es el pastor Roberto Joel Meléndez, y me gustaría que él nos pudiera contar un poquito más dónde se encuentra y qué está haciendo actualmente en el ministerio. Saludos, reverendo Marcelo. Para mí es un placer estar compartiendo contigo por estos medios en Equipando Podcast. Amén. Mi nombre es Roberto Joel Meléndez y nos encontramos como miembros del Ministerio de Multiplicación y Avance de Iglesias y de nuestro Distrito Hispano del Este de la Alianza Cristiana y Misionera, ahora mismo en la ciudad de Leesburg, Florida. Estamos en una plantación de iglesias que comenzó aproximadamente en febrero, y tenemos un grupo de hermanos muy comprometidos, esforzados, trabajando en la obra del Señor y echando hacia adelante todo lo que tiene que ver con ministerios evangelísticos de alcance, y ahí estamos trabajando en Leesburg, Florida. Amén. También muchas gracias por aceptar, Pastor Joel, la invitación a este podcast. Y este podcast tiene por objetivo poder equipar, poder instruir, por eso que el eslogan es donde las palabras equipan e instruyen a través de una conversación edificante. Muy bien. Y quiero introducir el tema que nos vamos a tratar el día de hoy, es con respecto a la plantación de iglesias. Así que quiero aprovechar el tiempo y tenemos una pauta que queremos ir cubriendo y esperemos que el Señor nos ayude con el tiempo. Y me gustaría primero comenzar, Pastor Joel, definiendo qué es lo que es la plantación de iglesia, porque tenemos que partir de lo básico para poder ir avanzando en complejidad. ¿Qué es lo que es la plantación de iglesias? Pues mira, Marcelo, si nosotros fuéramos a definirlo primero de una manera muy sencilla y puntual, consideramos que la plantación de iglesias es establecer un grupo organizado de creyentes en una nueva localidad. Cuando hablamos de plantar una iglesia, entonces hablamos de un grupo, ¿verdad?, de creyentes organizados que van con la misión de plantar, de establecer una iglesia, formar una iglesia en una localidad donde posiblemente puedan existir diferentes iglesias, pero que haya la necesidad de una nueva iglesia en alguna comunidad. Exacto. En esencia, lo que es el definir en una manera sencilla. Ajá, creo que define bastante bien lo que es una plantación. Y me gustaría abordar un poquito lo que tú hablas acerca de un grupo organizado de creyentes, porque esa palabra obviamente que va a ser una distinción de otro tipo de organización, ¿cierto? O de otro grupo de personas que se reúnan con un objetivo. Organizado de creyentes. ¿Qué significa eso, que estén organizados? Tiene que, obviamente, tener una estructura. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que sea un grupo organizado? Muy bien. Pues mira, cuando hablamos de organizado, primero que nosotros como iglesia del Señor, nosotros partimos de una teología que está informada de un Dios que es un Dios organizado, que es un Dios que todo lo que hace lo hace con diseño, lo hace con propósito, ¿verdad?, con objetivos claros y definidos. Y nosotros como iglesia, cuando hablamos de un grupo organizado, hablamos de gente que se han dedicado a estudiar, a analizar, a orar y a ser dirigidos por el Espíritu Santo en cuestión de lo que es iniciar una nueva iglesia. Iniciar una nueva iglesia es un proceso que requiere organización, además de la oración, que es lo principal, la dependencia del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo, pero también requiere muy puntualmente que nosotros seamos organizados como nuestro Dios es un Dios organizado. Y los creyentes hacemos varias cosas que las podemos ilustrar, mencionar algunas de esas cosas, pero intencionalmente se organizan estudiando, haciendo un estudio demográfico de un lugar, de una ciudad, para determinar cuáles son las necesidades básicas, cuáles son los grupos primarios que existen en esa comunidad,
y en base a esos grupos primarios crear iniciativas que van orientadas a cubrir esas necesidades por medio del Evangelio, ¿verdad? Y en una manera comunitaria alcanzar con técnicas o métodos de alcance evangelístico a esa comunidad, y así entonces empezar a organizar, ¿verdad? En esa organización desarrollar una iglesia, en una plantación. Exacto. Bueno, nosotros vemos que la palabra plantación de iglesias propiamente tal no la encontramos en la Biblia. Así como también no encontramos, por ejemplo, el término, ¿cierto?, Trinidad, pero sabemos que el concepto sí lo encontramos. Entonces, me gustaría pasar a hablar un poquito acerca de cuál es la base bíblica para la plantación de iglesias. Pues mira, plantar una iglesia, nosotros consideramos que es un enfoque, por decirlo así, dentro del trabajo más extenso de lo que es las misiones. ¿Verdad? El Señor nos dio a nosotros como iglesia el mandato de la Gran Comisión, de ir y predicar y hacer discípulos, ¿verdad? El modelo bíblico y la base bíblica de la plantación de iglesias, entonces entendemos que la plantación de iglesias es una imagen o una reflexión, ¿verdad?, de ese mandato de la Gran Comisión que se expresa por medio de las plantaciones de iglesias, porque en las plantaciones de iglesias suceden las mismas cosas que suceden a través de cumplir el llamado de la Gran Comisión: predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Señor y todas esas cosas. Pero nosotros vemos un modelo muy claro y muy trazado en la palabra del Señor en la iglesia primitiva. Si vamos a buscar la base bíblica de lo que es la plantación de iglesias, el libro de los Hechos nos da a entender lo que era esa misión de plantar iglesias o de regar el Evangelio. Por ejemplo, cuando llegó la persecución, que llegó y los cristianos se esparcieron, dice la palabra que iban, ¿verdad?, de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Y así empezó a llegar el Evangelio en diferentes lugares, en Samaria, en Judea, como el Señor mismo había establecido, y empezaron a ver representaciones de cuerpos organizados de creyentes, que fue el término que utilizamos anteriormente, de cuerpos de organizados de creyentes, compartiendo el Evangelio y haciendo todas las cosas que es lo que hace una iglesia: organizados, reunidos, adorando al Señor. Así que la base bíblica la vemos en el libro de los Hechos, la vemos en el ministerio del apóstol Pablo, en el ministerio misionero, que en su ministerio apostólico desarrolló iglesias, plantó iglesias, e inclusive dejó a hombres idóneos y preparados para que continuaran el ministerio del pastorado en esas iglesias que fueron plantadas y establecidas por su ministerio. Exacto, tú mencionaste algo, el libro de los Hechos, ahí nosotros podemos obtener mucha base bíblica, ¿cierto? Sobre todo en el trabajo del apóstol Pablo. Y me gustó también cómo lo conectas con la Gran Comisión, porque creo que la plantación de iglesias viene de manera implícita, ¿cierto?, en ir por el mundo, hacer discípulos, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso lleva de manera implícita que esos discípulos tienen que tener un líder, tienen que estar organizados, ¿cierto?, en cuanto a un modelo neotestamentario. Así es. Ahora, tú mencionaste, ¿cierto?, tienen que ser personas idóneas, personas que tengan el llamado. Hay varias cosas que tenemos que considerar en la plantación de iglesias. Ahora, me gustaría abarcar lo siguiente: ¿quién o quiénes son responsables de la plantación de iglesias? Y antes que tú me respondas, creo que con los años he ido cambiando, o mejor dicho, he cambiado mi perspectiva acerca de eso. Y antes, lo que pasa es que también a veces uno, por la formación que uno tiene, el trasfondo, a veces no entendemos las cosas con profundidad, pero con los años vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta que quizás estamos en una perspectiva incorrecta. Por ejemplo, he escuchado a hermanos, hace un poco tiempo atrás, escuché a un hermano de una denominación, somos amigos, él es un pastor de otra denominación, y hablábamos acerca de la plantación de iglesia, y él me decía: sí, la verdad es que nuestro distrito no está muy comprometido a plantar iglesias, no están haciendo mucho. Entonces yo me di cuenta por eso
que la perspectiva de él es que el distrito, ¿cierto?, en la organización donde él está trabajando, ellos son los responsables. Ahora, en mi perspectiva, creo que la responsabilidad no es tan solo del distrito, sino que también es de la iglesia local. Así que eso es lo que digamos, yo me he ido dando cuenta. Pero ¿qué nos podría decir? ¿Quiénes o quién son los responsables de plantación de iglesias? Pues mira, es muy interesante porque esa línea de pensamiento es precisamente una de las líneas de pensamiento de nuestro ministerio. Por cierto, somos miembros del Ministerio de Multiplicación y Avance de Iglesias, como hemos ya mencionado. Así que una de las cosas que nosotros hablamos en lo que es el avance de iglesia, la multiplicación, la plantación de iglesias, es que es la responsabilidad de la iglesia local el plantar iglesias. ¿Dónde nosotros vemos esto? Mire, uno de los ejemplos que les voy a compartir es en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 hay algo interesante que el texto nos muestra que en sus primeros 3 versículos que Pablo y Bernabé son enviados como misioneros desde la iglesia de Antioquía. O sea, correcto. Hay una correlación muy directa. Una de las cosas que establecimos es que el ministerio de plantación de iglesias o las iniciativas de plantación de iglesias está relacionado directamente con lo que es el cumplimiento del llamado de la Gran Comisión. Por ejemplo, nosotros, como la Alianza Cristiana y Misionera, enviamos muchos misioneros a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero en nuestras localidades, en nuestras áreas, ¿verdad?, más inmediatas, en nuestro Jerusalén, tenemos que también plantar iglesias. Tenemos que hacer el trabajo misionero de una manera local. Así que la plantación de iglesias es esa expresión que tiene ese fundamento bíblico. Y la iglesia es la responsable de enviar y de plantar iglesias. Uno de los problemas, Marcelo, que hemos visto es que muchas veces hay iglesias que piensan que tienen que llegar a un cierto nivel de crecimiento, a un cierto nivel de membresía para plantar iglesias, para desarrollar iglesias. Y hasta que no lleguen a cierto punto, a cierta dimensión o a cierta membresía, no se sienten listos para hacerlo. Y nosotros consideramos que la plantación de iglesias puede darse en cualquier etapa de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que separa gente y es el que comisiona gente, y nosotros tenemos que ser sabios en identificar qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y creemos que la iglesia local es ese trampolín de enviar y plantar iglesias. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo contigo y tengo que reconocer que yo he cambiado mi perspectiva con respecto a eso. Cuando ya he estudiado un poco más la escritura, también he recibido el entrenamiento. La iglesia local somos responsables, no es alguien más, sino que todos somos parte. Obviamente que hay un plus cuando hay organizaciones que se dedican exclusivamente a plantar iglesias, a reclutar candidatos. Obviamente que ellos están dedicados exclusivamente a eso, apoyados pueden ser por iglesias, ¿cierto?, por individuos, personas, pero realmente yo veo también, estoy de acuerdo contigo, lo vemos acá, vemos la base bíblica, que los responsables son cada iglesia local. Así que creo que hemos respondido a esa pregunta, ¿cierto? Todos somos responsables, la iglesia local es responsable. Ahora, muchas veces también creo que es importante que nosotros cuando plantamos una iglesia, desde el principio, insertar en su ADN ese ADN de multiplicación, que nosotros estamos formando una iglesia local, pero que esa iglesia local después tiene que multiplicarse. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto en lo que es la plantación de iglesias es que por lo regular iglesias jóvenes, iglesias que son plantadas y que están disfrutando lo que es el crecimiento y el desarrollo de una plantación de iglesias, son terrenos muy fértiles porque están experimentando y están disfrutando del gozo y de la bendición del Señor en lo que es esa plantación de iglesia y ese ADN, como tú dices, ¿verdad? Ya es inculcado. Pero yo creo que hay cosas que suceden, y quiero utilizar el término orgánicamente, pero no ese es el término. Quiero referirme de una manera, ¿verdad?, dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone
¿verdad?, de esas cosas de una manera orgánica. Sin embargo, tiene que haber esa intencionalidad de nosotros fomentar que lo mismo que nosotros estamos disfrutando y estamos haciendo, que nosotros lo hagamos con otros. Pero eso a una manera micro, pensemos en lo que es el discipulado. El llamado a ser discípulos es el llamado a multiplicarnos. Somos llamados a multiplicar, a ser discípulos que hacen discípulos. Ese es el llamado de la Gran Comisión. Así que cuando hablamos de iglesias, ¿verdad?, iglesias que plantan iglesias, lo que estamos disfrutando, lo que estamos haciendo, que también se pueda replicar en otros contextos, ¿verdad?, ministeriales, en otras localidades, para continuar la expansión del evangelio a través de la plantación de iglesias. Exacto, yo creo que, bueno, estamos claros de que tiene que haber un ADN de multiplicación desde el principio. Y me parece súper interesante lo que mencionaste, que una iglesia en cualquier etapa puede ser una iglesia, ¿cierto?, que plante otra iglesia. Ahora, lo siguiente que me gustaría introducir es, pensando en una plantación de iglesia, necesitamos necesariamente a una persona que, ¿cierto?, que sea el líder para plantar esa iglesia, el líder visionario, el plantador, o llamémosle como queramos llamarle. ¿Debe una persona estar entrenada para plantar una iglesia? ¿Hay ciertos requisitos o cualquier persona puede plantar una iglesia? Pues mira, algo muy interesante, esa es una pregunta muy importante, muy importante. Nosotros creemos que el Señor es el que soberanamente reparte dones dentro de la iglesia por medio de su Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Y que el Señor estableció, ¿verdad? Se establecieron 5 ministerios específicos, ¿verdad? A unos fueron llamados a ser apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, etc. Y entendemos que el trabajo de plantación de iglesias es un trabajo muy difícil. No todo el mundo realmente tiene la vocación de ser plantador de iglesias. Esto requiere mucho trabajo. Mire, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, además de principalmente, quiero establecer esto claro, de orar y ser dirigidos por el Espíritu Santo, es que nosotros hacemos una evaluación, lo que se llama una evaluación de carácter, de perfil, a las personas que quieren aplicar para ser plantadores de iglesias. Y a través de lo que esos perfiles y esas evaluaciones muestran, queremos ser muy estratégicos en discernir por medio de esas evaluaciones y por la dirección del Espíritu Santo si esta persona tiene las cualidades necesarias. Pero subyugado a eso está lo que establece la palabra. La palabra habla del ministerio del pastor, del que desea obispado, ¿verdad? Buena cosa desea. Y el apóstol Pablo establece una serie de cosas, que sea marido de una sola mujer, que tenga su casa en sujeción y todas estas cosas. Eso se refiere al ministerio del pastorado como tal. Entonces, muchas veces pensamos que es lo mismo el ser pastor de una iglesia que el ser plantador de una iglesia. Y son aspectos diferentes, aunque los requisitos espirituales de una manera paralela tienen que ser los mismos. Exacto. Pero en cuestión de vocación y de llamado en particular, hay ciertas cosas que se deben demostrar en lo que es una persona que desee plantar iglesias. Me parece súper destacable y me encantó lo que dijiste, que los requisitos son los mismos, aunque las perspectivas ministeriales pueden ser diferentes. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, porque obviamente que al ser un plantador de iglesia, ¿cierto? La persona está siendo llamado está siendo llamado, ¿cierto?, a trabajar para el reino de Dios. Por lo tanto, aquí importan los requisitos morales, cómo esté su casa, el testimonio que tenga de los de afuera. Esto no es como una compañía que está contratando a un puesto en particular donde no le interesa cómo esté su vida privada con tal de que le haga el trabajo.
En este caso, eso no aplica, porque necesitamos necesariamente cumplir con los requisitos bíblicos, ¿cierto? Que respalden este llamado. Y me parece súper interesante que ustedes tengan esta evaluación, porque estoy completamente de acuerdo. Como plantador de iglesia, también entrenador, no todos están preparados. De hecho, hace unos pocos días atrás estaba conversando con una persona que está plantando una iglesia por allá por el área de Arkansas, y tuvimos un pequeño entrenamiento, en ese entrenamiento hablamos de que también tiene que tener ciertas consideraciones. Preguntarle, por ejemplo, si su esposa está de acuerdo, porque si su esposa no está de acuerdo, ¿cierto? Obviamente no se recomienda comenzar una plantación si tu esposa no está siguiendo el llamado, aunque sabemos que obviamente el varón recibe el llamamiento, pero la esposa tiene que apoyar ese llamamiento. Si no está alineado con él, con ese llamado, ¿cierto? Con esa vocación, lamentablemente no va a tener un buen término o no va a dar fruto esa plantación. Así es. Entonces, en ese punto, eso es otro de los detalles. Y obviamente nosotros no pretendemos cubrir todos los aspectos, ¿verdad?, de lo que son estos requisitos, pero estos son detalles muy importantes. Mira, nosotros entendemos que el modelo bíblico es claro. El Señor cuando hizo a la mujer, la hizo como un complemento idóneo para el hombre. Exacto. ¿Verdad? Y evaluamos grandemente el que una esposa pueda reconocer y ver el llamado de Dios en su esposo. Y número dos, que esté dispuesta y preparada en cierta manera, orientada hacia los retos que se experimentan en lo que es la plantación de iglesias y en lo que es el ministerio pastoral. Lamentablemente han habido ocasiones donde personas o esposas de pastor no han sido preparadas de una manera idónea, de una manera propia para estos diferentes retos y demás, y esto causa ciertas fricciones en lo que es el matrimonio, que es el primer ministerio, ¿verdad?, que un plantador, un pastor, como bien lo establece, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que dice que su casa tiene que estar en orden. Así que todas estas cosas son complementos, así que eso es muy cierto, estamos totalmente de acuerdo, y por la gracia del Señor nosotros, y yo sé que estamos en el mismo bote, Marcelo. Ajá. Tenemos esposas idóneas, esposas sensibles a la voz del Señor, al Espíritu Santo, que nos apoyan incondicionalmente en lo que es nuestro trabajo ministerial, y eso es una bendición y es muy necesario. Amén. Bueno, dentro de un entrenamiento que yo realizo también para plantadores, cubro lo que tú mencionaste. Primero, confirmar tu llamado. Por ejemplo, ustedes lo están haciendo a través de una evaluación, lo que le hace confirmar si una persona realmente tiene el llamado, tiene las habilidades, ¿cierto? Los dones dados por el Espíritu para poder realizar esa plantación. Segundo, también, yo hablo de prepararse a sí mismo, o sea, prepárate como persona, prepara a tu persona y también prepara a tu familia. Son pasos que quizás son en ese mismo orden, son básicos, pero en ese mismo orden para que pueda realmente avanzar una persona en el desafío de la plantación. Yo te voy a contar un poquito acerca de mi historia. Yo fui ordenado al ministerio hace muchos años atrás en la ciudad de Rancagua, en Chile. Había tenido experiencia sirviendo en diferentes congregaciones, llegué a ser diácono de una iglesia, ministro de alabanza, y el Señor comenzó a confirmar ese llamado al pastorado y por ende a la plantación de iglesias, que en ese tiempo yo no conocía el concepto, también estaba bastante joven y tenía más que nada experiencia más que entrenamiento. Entonces, cuando a mí me confirman el llamado al pastorado, no fue una persona, sino que fueron varias personas, llegó el tiempo en que me ordenaron. En ese tiempo yo era un pastor bivocacional, tenía estudios teológicos no terminados, así que
Yo, aunque obviamente me escapaba un poquito de la media de los hermanos, pero yo me sentía que tenía ciertas debilidades en ese tiempo. Entonces, en la plantación de iglesia, a mí me encomendaron una nueva ciudad y me dijeron, usted lo vamos a mandar allá, y me mandaron a esa ciudad y no me dieron realmente herramientas. O sea, tuve que, con la dirección del Espíritu, un poquito de discernimiento y un poquito pidiendo sabiduría al Señor, a veces tomamos decisiones y como que, como decimos en Chile, me enviaron, pero me lanzaron a los leones. Mira, con la bendición de Dios, Dios es muy misericordioso y aún en nuestros errores, en nuestra falta de entrenamiento, a veces sigue trabajando con nosotros. Gracias a Dios pudimos plantar una iglesia en esa localidad. El primer año bautizamos más de 20 creyentes, la iglesia comenzó a dar fruto. Pero ahora, si yo analizo, por ejemplo, con un entrenamiento teológico completo, con experiencia, con entrenamiento en plantación, y si yo miro allá, yo digo, wow, pero qué errores cometí. Allá, ¿me entiendes? No tenía un sistema, por ejemplo, de gobierno de la iglesia, no tenía un buen entrenamiento de liderazgo, muchas cosas que uno toma de experiencia, digamos, y ahora con mucho más años en el ministerio, uno ya no cometería los mismos errores. Pero el tema es que muchas veces nos mandan a los leones y no nos entrenan. Esto es como cuando nos mandan a predicar siendo neófitos, llevando un poco tiempo. Muchas veces en nuestra iglesia hispana sucede así. Lo hablábamos con un invitado que tuvimos estuvimos en el podcast anterior acerca de la predicación. Sucede lo mismo acá. A veces las denominaciones, por querer crecer, ¿cierto?, toman un candidato y no se aseguran de que cumpla con los requisitos y vamos nomás porque queremos más iglesias. Pero no se trata solo de tener más iglesias, sino que se trata de tener iglesias con líderes saludables, ¿cierto? E iglesias también saludables, porque no sacamos nada con multiplicar iglesias que son no bíblicas. Nosotros queremos tener iglesias bíblicas, iglesias que enseñen una teología, una sana doctrina, iglesias que tengan un buen testimonio en su localidad, pastores que sean hombres piadosos de Dios, etcétera. O sea, no se trata simplemente de lanzarlos, sino que asegurarnos de que ellos tienen el llamado, que cumplen con los requisitos, primeramente morales, para el ministerio. Pues Marcelo, y eso es muy, muy importante lo que acabas de tocar. Una de las cosas, nosotros tenemos, yo soy el secretario del Comité de Multiplicación y Avance de Iglesia de nuestro distrito, pero tenemos a un director que se llama el reverendo Jorge Iván Rivera, un hombre de mucha experiencia, un hombre de una trayectoria con la Alianza Cristiana y Misionera increíble, un pastor veterano, olvídate, tremendo. Y una de las cosas que expresiones particulares de él es que si vamos a plantar, queremos plantar bien, queremos plantar iglesias bien. No queremos plantar iglesias por plantar iglesias, tenemos que hacerlo bien. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Exacto. Y tenemos que rendirle cuentas a Dios. Nosotros somos mayordomos, administradores, y dentro de estos principios queremos hacer las cosas bien. Y todo esto envuelve lo que estamos diciendo. Hacer unas buenas evaluaciones, determinar por medio del Espíritu Santo, por medio de la organización, que sean hombres preparados, y prepararlos y equiparlos. El tema de tu podcast es equipando. Exacto. Precisamente esa es nuestra misión. Nosotros tenemos lo que se llama un instituto de sembradores de iglesia, ¿verdad? Que cuando se identifica un candidato que está sintiendo esa vocación, ¿verdad?, los procesos es que haga una evaluación propia, se hace una evaluación. Luego de determinar que tiene ese llamado, que tiene esa vocación, lo vamos a enviar entonces a ese entrenamiento, a ese instituto de sembradores de iglesia, que comprende 4 módulos de entrenamiento, utilizando modelos bíblicos y utilizando unos recursos que se han preparado, ¿verdad?, para equiparlos. Luego, en ese proceso de un año que se toman estos 4 módulos y de invertir en ellos, se va trabajando con una mentoría con este candidato o de plantación de iglesias, y en el momento específico entonces se lanza un proyecto de plantación de iglesias tomando en consideración todos los recursos económicos y las estrategias y todos estos asuntos. Pero básicamente hacerlo bien.
plantar iglesias bíblicas, saludables, con hombres idóneos, preparados, no perfectos, porque como tú acabas de decir, igual que yo, he cometido no errores, hasta horrores. En Puerto Rico utilizamos la expresión que decimos metida de pata, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Que hemos hecho y Dios en su gracia nos ha utilizado esas oportunidades para enseñarnos y procesarnos. Pero esas experiencias que nosotros hemos tenido, queremos capacitar a otros para ayudarlos a que no cometan los mismos errores y darles las herramientas bíblicas, ¿verdad? Y organizativas para que puedan hacerlo bien para la gloria del Señor, de una manera bíblica que honre a Dios. Correcto. Lamentablemente, a veces las iglesias se han multiplicado por factores que no son agradables frente a los ojos del Señor, ¿cierto? Una división, una persona que sale enojada de una iglesia o que sale de mala manera y la persona dice, yo voy ahora a plantar una iglesia, y cierto, y planta una iglesia, no le rinde cuenta a nadie, y así es como muchas veces nacen iglesias que no son bíblicas, donde se ejerce un gobierno tiránico, donde el pastor no le da cuenta a nadie, no existe una buena organización gubernamental, ¿cierto? No existe un buen gobierno, no existe un concepto de gobierno pluralidad de ancianos, etcétera. Entonces, lamentablemente muchas veces sucede de esa manera, y yo veo muy valioso este tema de confirmar el llamado, ¿cierto? A través de las iglesias locales, a través de una organización, en este caso como la Alianza Cristiana y Misionera. Tú te ordenaron hace poquito, oficialmente ya reverendo. Felicidades por eso, estamos contentos. Y también cuando a mí me tocó pasar por ese proceso, significa que nuestra organización estaba observando nuestro trabajo, ¿no es cierto? Tuvimos muchas tareas que realizar, muchas asignaciones, y de esa manera, cuando ya nos ordenan, es porque pasamos la prueba. Y todavía somos personas que rinden cuenta, y creo que muchas veces esto nosotros los hispanos no lo hemos comprendido bien y vemos la rendición de cuenta como algo negativo, como esta es mi vida privada, usted no se meta, pero nosotros cuando entendemos el valor de la rendición de cuenta, entonces vemos que eso es saludable tanto para nosotros como ministros, como para la iglesia también. Así es. Y precisamente esos puntos son también muy importantes, porque cuando hablamos de cómo surge una iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene que surgir dentro de un modelo bíblico, tiene que ser aprobada por el Señor. Los candidatos que salen, los que son nombrados como pastores, deben de ser avalados y respaldados por una iglesia madre, por un testimonio fiel de creyentes. Exacto. Verdaderos, ¿verdad? Organizados que reconocen ese llamado y esa autoridad o esa delegación y que son delegados en esa misión. Y muchas veces hay muchos contextos no muy saludables y completamente antibíblicos en cómo surgen expresiones que se dicen llamar en muchos contextos iglesias. Y lamentablemente todo esto es importante. Una de las bendiciones que para mí ha sido por siempre participar de un movimiento denominacional es el asunto de rendición de cuentas. Cuando y eso es un modelo bíblico. O sea, el modelo apostólico, el modelo bíblico, ¿verdad? Era uno de rendición de cuentas. Pablo supervisaba las iglesias, Pablo amonestaba a las iglesias y lo hacía en el amor del Señor, lo hacía dirigido por el Señor como un buen administrador, y las iglesias necesitan ese tipo de modelo para poder rendir cuentas y estar sometidos a autoridad, porque todos tenemos que estar sometidos a autoridad. Lamentablemente existen expresiones nosotros le llamamos en Puerto Rico tipo llanero solitario, ¿verdad? Que quieren, ellos son la ley, establecen la ley, implementan la ley, ¿verdad? Y se benefician de la ley. Exacto. Y no se rinden a nadie. Pues miren, nosotros tenemos que los modelos bíblicos saludables requieren la rendición de cuentas y que las expresiones de iglesia realmente sean avaladas y respaldadas por un cuerpo eclesiástico que respalda a esos ministros,
a esos hombres y reconoce ese ministerio que el Espíritu Santo es el que lo reparte, ¿verdad? En medio de la iglesia. Así es. Bueno, me gustaría abordar la siguiente pregunta. Cómo hemos avanzado ya en este podcast y lo estoy disfrutando mucho. Espero que también los oyentes puedan ser muy edificados a través de lo que estamos conversando. Aquí vemos a veces diferentes modelos y yo sé que tanto tú como yo tenemos esta experiencia, el llamado bivocacional o el llamado vocacional, porque los desafíos son completamente diferentes. ¿Qué nos podrías tú decir de carne propia? Porque tú en este momento estás tomando un trabajo fuera de la iglesia, además tienes tus responsabilidades como, ¿cierto? Como pastor. O sea, yo te digo, el Señor te tiene que fortalecer mucho, porque sé lo que significa estar en esa posición. Así es. Mira, Marcelo, por los últimos 15, 16 años, posiblemente un poquito más, casi alrededor de 20 años, nosotros hemos trabajado en el ministerio pastoral en diferentes capacidades, pero como plantador de iglesias y como pastor hemos trabajado en dinámicas en las cuales siempre hemos estado bivocacional. Bivocacional representa el que nosotros tenemos un trabajo secular, porque no trabajamos a tiempo completo en el ministerio, recibiendo un salario que nos pueda sostener a tiempo completo para proveerle a nuestra familia. Y en la plantación de iglesias, en el modelo hispano, esto es algo bien interesante, se da mucho este fenómeno donde la gran mayoría, una gran cantidad de plantadores de iglesias e inclusive pastores de iglesias pueden estar trabajando de una manera bivocacional, trabajando en un trabajo secular y trabajando en el ministerio pastoral. Yo quiero decirle a los que nos escuchan que el trabajo del ministerio pastoral no es un trabajo a tiempo medio, porque uno no esté a tiempo completo recibiendo un salario ¿verdad? De una iglesia, no quiere decir que el ministerio y que las responsabilidades pastorales sean a tiempo medio. Porque uno trabaja a tiempo completo en el trabajo secular y a tiempo completo en el ministerio. Y esto puede ser muy drenante para lo que es la familia, para lo que es, ¿verdad?, uno físicamente. Pero es una realidad que experimentamos. Y en el aspecto hispano, debido muchas veces a nuestros contextos económicos, pues se da mucho ese fenómeno. Dentro de los movimientos, ¿verdad? Nosotros en la Alianza Cristiana y Misionera, que somos un distrito hispano, pero funcionamos bajo una denominación predominantemente anglo, con expresiones de multiétnicas. En muchos contextos los plantadores de iglesias pueden recibir un salario a tiempo completo y dedicarse específicamente al ministerio de plantación de iglesias, y también son responsables de buscarse a través de apoyos económicos y a través de auspiciadores parte de su salario. Pueden haber diferentes dinámicas y no tenemos todo el tiempo para cubrir todo este aspecto, pero para ponerlo en perspectiva, el ministerio bivocacional es un trabajo que demanda mucho tiempo, porque uno tiene que balancear tantas cosas, balancear la familia, y uno tiene que tener un tiempo, ¿verdad?, un manejo de tiempo muy efectivo para poder hacerlo bien. Y yo les recomiendo a las personas que oren para que pastores bivocacionales puedan obtener recursos y que Dios provea para que puedan dedicarse a tiempo completo al ministerio, cuando si esa es la vocación realmente, ¿verdad?, que tenemos, que es trabajar para el Señor a tiempo completo. Exacto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que sacarse, en mi país dicen, hay que sacarse el sombrero por los pastores bivocacionales, porque es un trabajo que les requiere mucho más esfuerzo. Yo fui un pastor bivocacional, en este momento estoy de manera vocacional a tiempo completo, por misericordia del Señor, lo que obviamente elimina ciertos desafíos que tienen los pastores bivocacionales. Siempre, hace un tiempo estuve compartiendo con unos hermanos de Chile acerca de esto y les decía, una iglesia local, dentro de una de las metas que se proponga, debe ser crecer tanto numéricamente como económicamente para poder sostener a su pastor a tiempo completo, lo que va a traer grandes beneficios a la iglesia local, por supuesto.
Bueno, mira, Pastor Joel, estamos llegando ya casi al final del podcast, pero me gustaría que pudiéramos finalizar con algunas recomendaciones de la plantación de iglesia, algunos pensamientos finales antes de despedirnos de este podcast. Pues mira, ¿qué podemos decir, Marcelo? Consideramos que la plantación de iglesias es realmente la intención de Dios, ¿verdad?, para la iglesia. Que la iglesia local debe de adoptar una visión clara. Y no simplemente la iglesia local, hay organizaciones, denominaciones que deben de realmente pedirle al Señor que ponga en ellos este corazón de plantar iglesias. Correcto. Queremos crecer, queremos expandirnos, no es un enfoque desmedido porque queremos ser grandes, queremos ser mega concilios o queremos ser mega iglesias, no. Queremos ser iglesias bíblicas que cumplan con el llamado de la Gran Comisión y que a través de la plantación de iglesias, este cumplimiento de la Gran Comisión se puede dar para la gloria del Señor. Que las iglesias deben de discernir y pedirle al Señor que identifique y que les haga entender quiénes pueden ser personas idóneas que el Señor esté llamando para plantar iglesias. Y que lo hagamos para la gloria del Señor, porque esa es la intención de Dios. Nuestra visión es precisamente eso, ser un movimiento que fomente la plantación de iglesias en nuestro distrito hispano del este y la expansión del evangelio a través de la plantación de iglesias. Y sabemos y entendemos que esa es la intención de Dios. Amén. Yo creo que hay muchos desafíos, ¿cierto? Uno de los desafíos que uno se encuentra es tener el plantador, ya, porque para plantar una iglesia, ¿cierto?, el único ingrediente que se requiere en un principio es un líder que esté preparado. Obviamente que después viene que ese líder pueda obtener recursos, pueda planificar, porque dentro de todo lo que tú hablaste está implícitamente una planificación. Ustedes tienen un modelo, ¿cierto?, donde escogen al candidato, lo entrenan, o sea, hay una organización, hay una planificación con respecto a esto, y creo que en eso, como comunidad hispana, hemos crecido, porque yo recuerdo hace muchos años atrás yo veía un modelo totalmente diferente, ¿cierto?, donde, bueno, vamos nomás y en el camino se arregla la carga, pero qué mejor que comenzar de una manera planificada, ¿cierto?, con una persona idónea, que ya ha pasado varios filtros, por decirlo de alguna manera, y que se ha determinado que esa persona tiene las condiciones para poder plantar una iglesia, porque muchas veces, si no se hace ese filtro, después es tarde, cuando ya hay una iglesia que no es bíblica, ¿cierto?, que tiene un líder que no tiene las cualificaciones bíblicas, ya es tarde. Pero creo que es súper importante que nosotros consideremos todo esto. Así es. Quisiera terminar, si estamos ya terminando, con tres cositas que quisiera resaltar. Nuestra consigna del Ministerio de Multiplicación de Avance de Iglesias envuelve 3 puntos que queremos desarrollar. Y número 1 es que plantando con el equipo correcto. O sea, tenemos que plantar con el equipo correcto. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo segundo, desarrollando con la estrategia correcta. Mire lo que Dios dice en Hechos 16:5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Saben por qué? Porque estaban haciendo y desarrollándose con la estrategia correcta. Y número 3, revitalizando con el fundamento correcto. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y así que si fuéramos a resumir todo, nuestra intención, esas 3 cosas enmarcan lo que queremos nosotros lograr como Ministerio de Multiplicación y Avance de Iglesia para la gloria del Señor. Amén. Pastor Joel, te quiero dar muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Sé que es una de las cosas que te apasiona, la plantación de iglesia. Eres una persona muy activa en el Distrito Hispano del Este de la Alianza Cristiana y Misionera. He visto todo el esfuerzo que has tenido junto a tu familia, la pasión que tienes por servir al Señor, así que quiero darte muchas gracias por participar y bueno, quizás
podemos ampliar un poquito más este tema en un próximo episodio. Claro que sí, claro que sí. Y reverendo Marcelo, para mí ha sido un placer. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por tu amistad, gracias por tu trabajo, gracias por lo que estás haciendo, porque sabemos que ha de ser de mucha bendición y está siendo ya de mucha bendición para la gente que está disfrutando de este contenido. Así que toda gloria es para el Señor y le pido al Señor que siga bendiciendo tu ministerio, tu familia, para la gloria del Señor. Amén. 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 Muchas gracias por esas palabras. También es recíproco. Los queremos mucho y Dios bendiga y siga bendiciendo el fruto del trabajo que están realizando allá en el área donde Dios los ha puesto. Así que yo me despido de la audiencia. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.